Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Estamos hoy celebrando la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pentecostés no significa eso, significa 50, porque antes se contaban esos días para la cosecha, pero ese día se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia que empieza a nacer. Necesitamos del Espíritu Santo. Vamos a ver por qué necesitamos del Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos fuimos creados por Dios con la inclinación natural al bien, a la verdad, a la hermosura, al orden, es decir, a todo lo que refleja a Dios. Nosotros así fuimos creados. Adán y Eva tenían esa tendencia natural hacia lo que reflejaba a Dios, porque nosotros hemos sido creados por Dios, pero también fuimos creados para Dios, para el amor de Dios. Pero cuando cae en pecado Adán, todo queda desorganizado en el ser humano. Los sentimientos se convierten en pasiones desordenadas. Ahora la voluntad se inclina hacia el mal. Más que nunca se está viendo ahora que se prefiere lo ridículo a lo hermoso, se prefiere lo ridículo. Ya ven, ahora las muchachas se pintan de manera que parece que estuvieran muertas o que estuvieran ya en agonía, ¿verdad? Se pintan, uno los ve y quisiera ponerle los santos óleos de plano, así. Y todo se ponen un zapato de un color y otro zapato de otro color. Todo lo que sea absurdo, lo que rompa el orden, lo que rompa la armonía, lo que rompa todo. La música, ¿cuál es la música que está ahora de moda? Lo que no es música, eso no es música, es ruido. Es ruido lo que se pone ahora, y ni siquiera son cantantes, parece que están platicando nada más lo que dicen. Se perdió todo. La inclinación después del pecado del ser humano es hacia lo malo. Si pierde el ser humano el control sobre sí mismo, pierde el control sobre lo que siente, sobre lo que desea, y entonces el ser humano se vuelve enemigo de sí mismo. Se vuelve enemigo de sí mismo, egoísta, agresivo, rebelde, ¿verdad? Y no le gusta que los demás sean así con él. Nomás él puede ser así. No volteen a ver a nadie, por favor. Todo esto, ¿verdad? Todos tenemos algo de esto, todos tenemos, porque todos estamos dañados por el pecado original. Hay un filósofo muy antiguo, como unos 300 años antes de Cristo, que dijo: Homo homini lupus. El hombre, el ser humano, es un lobo para el ser humano.
El ser humano se convirtió en un lobo, en un depredador, ¿verdad? Del mismo ser humano. Somos enemigos ahora de nosotros mismos. Yo me tengo que cuidar de mí, ustedes se tienen que cuidar de ustedes mismos. ¿Sí? Si nos descuidamos, le hacemos daño a las personas que amamos. Si nos descuidamos, le hacemos daño a las personas, aun cuando no nos damos cuenta. Estamos haciendo muchas veces daño a las personas que nosotros decimos que amamos y que nosotros quisiéramos hacerles un bien. Entonces, si nosotros nos descuidamos, empezamos a cometer injusticias con aquellos que nosotros amamos. Entonces ahora el ser humano, para poder salir de esa esclavitud, de ese infierno desde la tierra, tiene que empezar a trabajar primero las virtudes. Algo que teníamos nosotros en orden y que podíamos vivir con mucha felicidad se pierde, y ahora tenemos que trabajar para tenerlo. Ahora necesitamos esforzarnos para alcanzar las virtudes, pero las virtudes no son suficientes. Necesitamos primero, hasta para alcanzar las virtudes que no son suficientes, necesitamos la fuerza que viene de lo alto, aquella gracia de Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que venga a nosotros, que entre en nuestra vida, que tome control sobre nuestra vida, que tome control sobre nuestros pensamientos. Lo que pasa es que nuestros pensamientos mueven la voluntad. Nuestra voluntad no se mueve si no tiene información. La voluntad de nosotros necesita información para poder decidir algo. Entonces, nuestros pensamientos influyen en nuestra voluntad, lanzan, y también nuestros pensamientos pueden mover nuestros sentimientos o las pasiones desordenadas. Y entonces los pensamientos pueden provocarnos mucho daño o pueden provocarnos mucho bien. Mucho daño o mucho bien, depende de quien los controle. Si los pensamientos los controla Dios, entonces vamos a tener paz y vamos a acertar hacia el bien en todo lo que hagamos. Pero si nuestros pensamientos los controla Satanás, va a ser un infierno desde la tierra. Va a ser un infierno desde la tierra. Por eso hay personas que les trabaja mucho el enemigo de Dios, mucha tentación intelectual. Y entonces un día ven que la uña les duele, la uña del dedo chiquito. Y como les duele la uña, vienen los pensamientos. Y es cáncer, te vas a morir. Te vas a morir, porque la otra persona que le doliese también le dolió y era cáncer y ya se murió, y te empiezan a atormentar por cosas que nunca van a pasar. Cosas que nunca van a pasar. Por eso los celos, todas estas cosas que son mentiras, porque el enemigo de Dios tiene el control sobre nuestros pensamientos y tiene por lo tanto el control sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad. Él puede hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos a través de ponernos pensamientos, pero como Él tiene derecho y puede trabajar nuestros pensamientos, entonces nos está arrastrando hacia el mal, hacia la oscuridad, hacia lo que no es vida. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, controle nuestros pensamientos, y el Espíritu Santo nos va a ir llevando hacia la paz. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo restaura, porque el Espíritu Santo levanta a la persona. El Espíritu Santo es capaz de llenar los vacíos de amor. Nosotros no podemos, ya lo he dicho otras veces, pero conviene que lo repitamos aquí. Si una persona, un papá, se va a trabajar a Estados Unidos por 6 meses y consigue allá un trabajo, va directo al trabajo, trabaja y se regresa, cumple lo que iba a hacer y se regresa. 6 meses, su hijo tiene una herida de abandono de 6 meses, y llega el papá y le trae regalos y le compra paletas y le compra todo lo que quiere, lo trae cargado todo el día y muchas manifestaciones de amor. ¿Va a sanar el vacío de esos 6 meses? Ni uno. Nosotros no tenemos facultades para llenar los vacíos de días anteriores. Solo podemos dar el amor de hoy.
Y podemos dar mucho o podemos dar poco, pero solo podemos dar el amor de hoy. El de ayer y el de antier, tú ya no tienes potestad para tocar. Por eso, aunque le den de más a los hijos terminan resentidos, terminan dolidos y a veces como enemigos por la herida que se quedó. Nosotros no tenemos control sobre nuestro pasado. Permítanme tomar de esta porque como ando enfermo. No es tequila. Ando mal de la garganta. Entonces, solamente Dios, que está fuera del tiempo, puede llenar vacíos del pasado, vacíos de amor. Solamente Dios puede ir medicando esas heridas que se nos hicieron en el pasado. Solamente Dios puede sanar las heridas físicas, espirituales, intelectuales, heridas del alma. Solamente nuestro buen Dios, el Espíritu Santo es el que obra eso en nosotros. Nos ayuda, primero nos perdona, nos ayuda a que nos perdonemos a nosotros mismos, perdonemos a los que nos rodean y que volvamos a amar. Cuando nosotros regresamos al amor, al orden, a la belleza, a todo lo que es Dios, el ser humano vuelve a la paz. Mientras nos sigamos alejando de Dios, cada vez va a haber más irritación, más violencia, más obscuridad en la mente, más problemas en la humanidad, muchos más problemas. Por eso todos necesitamos del Espíritu Santo. Las virtudes no son suficientes, las virtudes no sanan, las virtudes no sanan. Si los papás fueran virtuosos antes de casarse, no lastiman a sus hijos. Pero una vez que la herida está hecha, las virtudes de los papás no sirven de nada. Ayudan para que no sigan aumentando la herida o para que no provoquen heridas nuevas, pero no pueden sanarlas. La sanación solamente está en el amor de Dios. Es el único que puede sanar nuestras heridas en nosotros y en aquellas personas que nosotros hemos dañado. Por eso el que se va llenando del Espíritu Santo poco a poco, también poco a poco va dejando todo mal, va dejando los vicios, porque los vicios, la rebeldía, es un grito fuerte de ya cualquier persona que se rebele, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos. La rebeldía es un grito desesperado que dice: pónganme atención, quiéranme también a mí. Es un grito desesperado, es una queja que se lanza, la rebeldía. No existen los rebeldes sin causa. Toda rebeldía tiene una razón, tiene una raíz. Y mientras no se sane la herida que provoca la rebeldía, pues se podrá oprimir, pero ahí va a seguir. Pero ahí va a seguir eso. Por eso necesitamos irnos llenando del Espíritu Santo, y si ya el Señor sana la herida y llena el vacío, se quita la necesidad de la rebeldía, de la violencia, del vicio. Ya no lo ocupas, ya estás sano, ya no traes ese dolor, entonces se quitan los vicios. Allí es donde se acaba todo, cuando se recibe el Espíritu Santo, toda inclinación al mal. El enemigo de Dios lo sabe todo esto. Por eso él trabaja intensamente para que no se te olvide lo malo que te hicieron. Que sí se te olvide lo bueno que te hicieron, pero que no se te olvide lo malo que te hicieron. Ataca intelectualmente. ¿Cómo es posible que te haya hecho eso? Mira nada más, tanto bien que tú has hecho, tanto que le has ayudado, y mira nada más lo que hizo por ti. Eso no tiene nombre, eso no lo perdonaría ni Dios. Y empieza a hacer que la persona se justifique en sus odios, en sus rencores, resentimientos. Eso enferma el alma, eso enferma el cuerpo. Además de que el enemigo de Dios sabe que si tú aceptas el odio o el rencor, Dios no puede estar junto al pecado. Por eso cuando tú aceptas el odio, el rencor, el resentimiento en tu corazón, el Espíritu Santo sale.
no va a hacerle la guerra al odio ni al resentimiento si tú los quieres, si tú los abrazas. Les va a hacer la guerra cuando tú les digas, ya no los quiero aquí, yo quiero aquí al Espíritu Santo. Empieza una guerra espiritual. Pero mientras tú aceptes, sí, esto que me hicieron, yo soy la víctima, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me ve, es que a mí nadie me toma en cuenta, es que soy un cero a la izquierda, ya te ganaron la partida sin darte cuenta. Ya te ganó el enemigo, ya logró sembrar lo que va a correr de tu corazón al Espíritu Santo. El enemigo lo sabe, y como sabe que el Espíritu Santo no va a estar a un lado del pecado, trata de mantenerte en pecado, de no se te olviden las razones por las cuales odias a una persona. Y fíjense cómo el que odia como si se lo hubieran hecho ayer. Me han tocado tantas personas, hablar con tantas personas que me dicen que están dolidos con su mamá, resentidos con su mamá, porque su mamá los corrió de su casa, pero ya tienen 60 años. En serio, se ríen así, pero ya tienen 60, los corrió cuando tenían 20. Ya tienen 60 años ahorita. ¿Cómo es posible que estén tomándolo como si hubiera sucedido ayer? Como si les hubieran pegado ayer, como si les hubieran robado ayer, como si les hubieran hecho las cosas ayer. Les duele como si acabaran de pasar. Ese es el trabajo del enemigo de Dios. Son personas que han vivido vacías de Dios toda su vida, porque aceptaron el rencor, aceptaron el resentimiento en su corazón, y Dios y el pecado no pueden estar juntos. No importa que ustedes tengan la razón. Por eso he puesto tanto ese ejemplo, porque a mí me ayudó mucho a entenderlo. Cuando yo iba entrando a un pueblo y estaba una glorieta en el pueblo y un montículo ahí, y mero arriba un carro, parecía como acordeón, como si lo hubieran prensado con algo quemado. No servía una sola cosa de ese carro, ni una sola cosa hubiera podido servir. Y abajo con letras grandes, pero él tenía preferencia. ¿Y qué le sirvió tener la preferencia? ¿Qué le sirvió? De nada. ¿De qué te sirve tener la razón? Es que mi mamá debió ser así. Sí, pero ¿de qué te sirve tener la razón? ¿De qué te sirve si te estás envenenando, te estás amargando y no permites que la fuerza de lo alto guíe tu vida? ¿Qué ganas con tener la razón? ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? Nada. Nada. Por eso nosotros tenemos que soltar las cosas. Todos somos imperfectos. Unos son más imperfectos, otros son más feos, digo más imperfectos y feos también, porque también hay que ser imperfectos y feos. De todo hay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasarnos la vida amargándonos por los errores de los demás. No tiene ningún caso. Hay que dejar todo eso en las manos de Dios, hay que dejarlo en las manos de la justicia divina, para que el Espíritu Santo pueda entrar en nosotros, para que el Espíritu Santo more en nosotros y para que venga el Espíritu Santo sobre la familia. Imagínense si ustedes tuvieran hijos llenos del Espíritu Santo, tendrían hijos excelentes. A lo mejor alguien va a pensar, pero mi hijo no va a querer abrir su corazón al Espíritu Santo. Y es verdad, tal vez no vayan a querer abrir el corazón al Espíritu Santo, pero ustedes son papás. Los que son papás, los que son mamás, lo pueden pedir para sus hijos. Los que son papás o mamás lo pueden pedir al Espíritu Santo para sus hijos, y lo deben de pedir para ustedes. Si el Espíritu Santo viene a ti, crece en ti, dice San Pablo que el Espíritu ora con palabras que no se podrían entender, que no existen en el vocabulario humano, en ningún idioma. Son cosas que el Espíritu Santo puede decir y que nosotros no sabríamos. Ustedes pueden saber que sus hijos están en peligro, pueden saber que sus hijos son rebeldes, pueden saber que sus hijos están enfermos, pueden saber muchas cosas, pero no saben por qué. Y el Espíritu Santo sí sabe por qué. Entonces Él sí sabe qué es lo que tiene que pedir. Ustedes nada más saben que ven los efectos de lo que tiene, pero no saben qué es exactamente lo que tiene. Si el papá y la mamá se llenaran del Espíritu Santo,
y dejan al Espíritu Santo orar a través de ellos, el Espíritu sí sabe qué pedir. Sí sabe qué pedir y sí sabe cómo pedirlo. Dejar orar al Espíritu Santo. A veces se escuchará el Espíritu Santo porque puede utilizar la lengua misma de la persona, le inspira las palabras y le inspira el sentimiento y dice la persona lo que debe decir. A veces no, a veces mueve la lengua, el don de lenguas, y el Espíritu Santo habla sin que la persona sepa todo el bien que está pidiendo, todo lo bueno que está haciendo el Espíritu Santo a través de su boca, de lo que está pidiendo. Pueden ser muchas cosas, o en silencio el Espíritu Santo pide. Es que solo el Espíritu Santo va a decidir cómo lo va a hacer, no lo vamos a decidir nosotros, eso lo decide el Espíritu Santo. Por eso es importante que los papás se llenen primero del Espíritu Santo. Porque si ustedes son la causa de cómo son sus hijos, entonces para que sus hijos sanen y cambien, primero tienen que cambiar ustedes, que son la causa de que sus hijos sean así. La causa, por eso tenemos que cambiar primero nosotros. Tenemos que pedir que el Espíritu Santo nos llene primero a nosotros y después ya llenará a los que nos rodean. El Espíritu Santo no rechaza a los rebeldes, no rechaza a los violentos que quieren cambiar. Si nosotros no queremos cambiar, respeta y se retira. Por respetar nuestra libertad y nuestra voluntad, respeta y se retira. Pero si tú ya no quieres ser así, pero no puedes, entonces aquí viene donde se ocupa la fuerza de lo alto. Ya ni siquiera tratando de buscar una virtud has podido mantenerte en pie sin caer en el pecado. Necesitas la fuerza que viene de lo alto para perdonar, para volver a amar, para todo. Necesitamos la fuerza que viene de lo alto. Bendito Dios que el Señor no nos rechaza a pesar de nuestras debilidades, no nos rechaza a pesar de nuestros errores. Bendito el amor de Dios que así es, y su gran misericordia. Entonces la mamá puede pedir y debe pedir por sus hijos, pero debe de entender el dinamismo de Dios, cómo actúa Dios, para que no permita que el enemigo le bombardee la mente. No sirven tus oraciones de nada. Mira, le pides a Dios y no pasa nada. Tu hijo, en lugar de mejorar, está peor. La gracia va trabajando, pero no siempre se ve. Y el enemigo hace que el mal se exagere a los ojos mismos de la mamá para que piense que su oración no sirve, cuando ya está trabajando el Espíritu Santo en la conversión de ese corazón. Porque las oraciones siempre son escuchadas, pero a veces la rebeldía de los hijos, las heridas que traen, son tan graves, son tan fuertes, que a la mamá no le va a tocar ver la conversión, no le va a tocar verla, va a morir sin ver esa conversión. Porque esto lo hemos visto, todos yo creo que lo hemos visto, donde está la ancianita ahí con sus hijos, atrás de sus hijos, vayan a misa, confiésense, y todos, ay mamá, sí mamá, después mamá, hombre sí, ya, párale, es mucho mamá, eso es fanatismo. Ay, perdón. Se muere la viejilla, la señora esta tan respetable, y todos los hijos van a misa. No le tocó ver la conversión, pero se da. Porque Dios, a veces el Señor le va a pedir a la mamá, le va a pedir un sacrificio. Para poder rescatar al hijo, le va a pedir, se necesita no solo la intercesión, sino un sacrificio de la mamá. Y puede ser el sacrificio de su vida, sí. Por eso muchas mamás no van a ver la conversión de sus hijos, porque su vida está de por medio. Cuando el Señor le pida la vida, la va a utilizar para poder levantar la vida de su hijo. Entonces no le va a tocar ver la conversión de sus hijos. Pero le puede pedir al Señor un sacrificio durante la vida. No el sacrificio de su vida, sino un sacrificio durante la vida. Porque solamente el Señor sabe lo que va a hacer. Y entonces hay un accidente que va a suceder, y en ese accidente el hijo se va a matar. Dios lo sabe, porque Dios conoce el futuro.
Dios lo sabe. Entonces le pone una inquietud a la mamá y a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, la despierta con la inquietud para que le pida por su hijo, para ir preparando el Señor y evitar ese accidente o esa muerte. Y entonces la mamá se despierta y dice, ay, es muy temprano, se vuelve a acostar. Al siguiente día la levanta el Señor con la inquietud, pídeme por tu hijo. Y la mamá, ay, otra vez, ¿qué me estará pasando? Se vuelve a acostar y se enreda las cobijas y se duerme. Otra vez, al tercer día, se traga una pastilla y se duerme. Pues no hizo la oración, ni hizo el sacrificio. Llega el día y hay el accidente. Y empieza la mamá, ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué permitiste esto? Por sorda. Porque no me escuchaste, le diré el Señor. Porque no me escuchaste. Es que se nos ha olvidado, perdimos esa capacidad de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Eso lo tenía Adán y Eva. Aunque tenían su libertad, nosotros podemos usar la libertad para dejarnos guiar por Dios y no hacer lo que nosotros queramos. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar, el Espíritu Santo nos va llevando por los caminos que nos conviene. Pero si somos sordos, si no lo entendemos, entonces vamos a ir cometiendo errores, vamos a ir haciendo lo que nosotros creemos que es conveniente. Como dicen ahora, lo que creí que era correcto, que es una de las peores frases, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, eso sí es correcto. Lo de nosotros puede que sí, puede que no, lo más probable es que quién sabe. Nosotros no sabemos. Si ustedes supieran qué es lo que tienen que hacer y cómo hacerlo, no tendrán la cara que traen. Quiere decir que nosotros necesitamos ser guiados todos, absolutamente todos. Entonces el Señor sí nos quiere guiar, pero nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Señor. El Espíritu Santo entonces puede necesitar un sacrificio de parte de la mamá, de parte del papá. Puede ocupar un sacrificio o simplemente la intercesión. Solo Dios sabe qué es lo que se ocupa. Hay que pedir la gracia de dejarnos guiar. Fíjense cómo a veces la persona, sale la mamá con su hijo y le viene a la mente, antes de salir de la casa, llévate la chamarra de tu hijo. Y la mamá voltea y dice, pero pues no hace frío, está todo bien, porque vámonos, y agarra al niño y se lo lleva. Allá cuando están en aquel lugar se suelta una lluvia fuerte y, ay, ¿por qué no me traje la chamarra? Se me vino a la mente eso y no me lo traje. Es que no nos dejamos guiar por el Señor. No tenemos el discernimiento para poder encontrar, descubrir si este pensamiento es mío, si este pensamiento viene del enemigo de Dios o viene de Dios. Nos falta el discernimiento para eso y por eso nos equivocamos tanto y por eso tenemos tan lastimadas a las personas que nos rodean y que nosotros decimos que amamos. Por eso tenemos tan lastimados a todos y no lo vamos a poder ver. Muchas veces esto no se alcanza a ver, la persona no lo alcanza a distinguir, no lo alcanza a descubrir. Por eso, si ustedes quieren tener hijos sanos, si quieren tener hijos buenos, si quieren tener hijos llenos de Dios, pues necesitan ustedes llenarse del Espíritu Santo. Primero ustedes tienen que llenarse del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda utilizarlos a ustedes en la sanación misma de ustedes o de sus hijos. Y el Espíritu Santo, cuando se derrama en una persona, cuando está en abundancia en una persona, se han de acordar ustedes cuando el Papa San Juan Pablo II vino a México. Iba en el papamóvil. En el papamóvil no iba a mucha velocidad, pero iba más rápido de lo que uno pudiera ir caminando recio o corriendo un poco. Y el Papa volteaba para un lado, volteaba para el otro, nada más iba bendiciendo, así para un lado y para el otro. Y caían personas de rodillas. Me vio.
y sintieron eso. ¿Cómo es posible que la gente, que el Papa se hubiera dado cuenta que había una persona específica ahí? Por supuesto que no. Pero como estaba lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sí, iba tocando a través de la mirada de él, de la mirada. Cuando a mí me tocó verlo de cerca, a unos metros, de 1,5 metros, cuando vino a la Basílica de Guadalupe, el Señor ahí me coló, y fue un milagrazo. Ya un día se los platicaré. Y pasó el Papa aquí, unos ojos azules que tenía. De veras eran cielos, era un cielo lo que tenía, no eran ojos, era un cielo, una mirada impresionante, pero porque la persona está llena de Dios. Y con la mirada acarician, con la mirada sanan, con la mirada. Dios podría utilizar la mirada del papá o de la mamá para sanar a los hijos, la palabra adecuada para sanar a los hijos, para sostenerlos. El Espíritu Santo sabe exactamente qué es lo que ocupan ustedes y sus hijos. Él sí, ustedes no. Él sí lo sabe, ustedes no lo saben. Entonces necesitamos todos. Si los papás estuviesen llenos del Espíritu Santo, repito, Dios podría sanar a través de un gesto. Un gesto nada más, un abrazo, una palmadita. Es que el Espíritu Santo así es, no necesita grandes cosas. Necesita que estés tú lleno de Él para que Él se pueda transmitir a través de ti hacia los que te rodean a ti, para que puedan llenarse. Un servicio, una cosa que regales, un pan que des, un café que le regales a alguien, qué sé yo, algo. Un servicio, y con ese servicio la persona sana, se dé cuenta o no se dé cuenta, puede ir sanando tantas cosas, tantas heridas que se le fueron haciendo durante la vida desde su infancia. Algunos traen heridas desde el vientre de la mamá. ¿Qué van a ser conscientes de esa herida? Imposible, y ahí está. No son conscientes y ahí está la herida, ahí está la herida. Entonces nosotros, el Señor podría utilizarnos para sanar a la familia, para sanar a la familia. El Señor podría utilizarnos a nosotros si estuviéramos llenos del Espíritu Santo. Pero si no estamos llenos del Espíritu Santo, entonces solo estamos nosotros, y nosotros no tenemos el poder, no tenemos la potestad para sanar a nadie. No tenemos ese poder ni esa potestad, aunque muchos digan que el reiki, que la imposición de manos para esas energías. El enemigo de Dios quita muchas cosas que Él había puesto para que la persona se confunda, se quede engañada y piense que hay energías. Entonces, no, mis hijos. No, de eso no habló Jesús. Si eso fuera cierto, sería muy importante y deberíamos de conocerlo todo. Jesús nunca tocó ese tema porque eso no es. Pero bueno, entonces nosotros nacimos rebeldes y todas las faltas de amor, todos los pleitos de los papás, todas las agresiones de los papás son heridas para los hijos, aunque no estén presentes. El papá y la mamá se enojan y gritan. El hijo estaba en otro lugar, en la casa con la abuela, ni siquiera estaba con ellos. ¿Cómo puede lastimarle eso? Porque cuando llegue les va a ver la cara que traen el uno con el otro, la manera como se hablan, y eso lo va aprendiendo y lo va destruyendo. No podemos, necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, porque si no, destruimos lo que amamos sin darnos cuenta. Ni siquiera es de manera consciente, esto es de una manera inconsciente, verdaderamente inconsciente. Pero el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas. Estaba viendo una película hace tiempo de un hombre que cayó en la cárcel, había hecho muchas cosas malas y su hijo lo odiaba porque él pensaba que él era la causa de todo el sufrimiento de su mamá, odiaba a su papá. Pero el hijo también cae en la misma cárcel, y entonces este hombre, pues lo único que le interesaba era recobrar a su hijo. Antes de que el hijo entrara a la cárcel, lo único que le quería era recobrar a su hijo, y se lo pide a Dios. De muy sincero corazón se lo pide a Dios. Y entonces
cuando su hijo entra, poco antes de que su hijo entrara, a él le da cáncer en el cerebro. Y se le venían unos dolores impresionantes en el cerebro, cáncer en el cerebro. Y entonces pues no se quería tomar las pastillas porque lo ofrecía por su hijo. Y un día su hijo cae en la cárcel, él no iba a salir de ahí. Entonces el Señor metió al hijo allá a la cárcel, y su hijo lo ve y le dice: tú para mí no existes, tú para mí estás muerto, tú eres la causa de todo. Y él aguanta ahí, quiere hablar con su hijo, hasta que le dice: pues mira, tengo un problema, tengo cáncer en el cerebro. Y el hijo se quebranta, por gracia de Dios, se quebranta. Y el papá dice algo bien interesante: esto que tengo yo en mi cabeza es una bendición disfrazada de enfermedad, porque gracias a esto tú me perdonaste. Si yo no hubiera estado enfermo de esto, tú no me habrías perdonado. Dios utiliza a veces y necesita el sacrificio. A veces necesita Dios el sacrificio para poder llevar a cabo ese milagro de la conversión. Por eso necesitamos dejarnos guiar. Si nos dejáramos llevar, pero nadie de nosotros quiere enfermedades, nadie de nosotros quiere desgracias, nadie de nosotros quiere sacrificios. Todo queremos que sea todo bonito, prosperidad, todo gratis. Y lo que debemos y lo que lastimamos, ¿cómo se va a sanar? ¿Cómo se va a sanar? Necesitamos llenarnos primero nosotros de Dios. No puedes pretender que tus hijos se llenen de Dios más de lo que tú te hayas llenado. No puedes pretender eso. ¿Cómo vas a decirle a tu hijo: tienes que tener más Espíritu Santo que yo? Pues si él va a aprender de ti, ¿de quién más va a aprender? Pasa más tiempo contigo que con nadie, entonces de ti va a tener que aprender. Entonces, ¿quieres que tu hijo se llene del Espíritu Santo? Llénate para que le enseñes cómo. Llénate del Espíritu Santo para que le puedas enseñar cómo. Entonces, llénate tú primero. ¿Quieres que tus hijos perdonen y olviden todo el mal que les han hecho, para que puedan salir de todos esos broncas y vicios y cosas? ¿Quieres que tus hijos perdonen y olviden el mal? Empieza a hacerlo tú. Empieza a hacerlo tú, para que ellos te vean y aprendan de ti, aprendan el camino, aprendan de ti. Si tú quieres que tus hijos sean amables y sean justos, sé amable tú, sé justo tú, para que tus hijos te puedan imitar, para que tus hijos te puedan seguir. Que no les tengas que decir: hey, miren, hijos míos, no hagan lo que yo hago. Al contrario, que puedas decirles, como decía San Pablo: imítenme a mí, que soy imitador de Cristo. Este es el camino. Imítenme a mí, que soy imitador de Cristo. ¿Quieren que sus hijos entonces dejen los vicios? Ámate tú mismo, ámate tú misma. Porque si tú no te amas, te vas a hacer daño. Si tú no te amas, vas a permitir que te hagan daño. Necesitas amarte a ti mismo, necesitas amarte a ti misma. ¿Por qué los hijos se cortan? ¿Por qué los hijos se ponen tantas cosas? Porque se odian. A veces no se dan cuenta, pero no les gusta su vida, no les gustan las cosas, y entonces se aborrecen a sí mismos. Por eso caen en tantos vicios y en tantas cosas. Si se amaran, no harían eso. Una persona que se ama no se hace daño. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo, que Él nos permita amarnos, para que ustedes se conviertan en el camino que van a seguir sus hijos. Un día les seguirán, tal vez no les toque verlo, pero un día los van a seguir. Hay que dejar bien marcado el camino, y para eso hay que estar bien llenos del Espíritu Santo, bien llenos de Él. Cuando tú intentes ser lo que le pides a tus hijos que sean, cuando tú lo intentes ser, todo aquello que le pides a tus hijos, docilidad, obediencia, caridad, todo lo que le pides a tus hijos, cuando tú lo intentes ser, te vas a dar cuenta que no se puede, a menos que se reciba la fuerza de lo alto. A menos que se reciba la fuerza de lo alto, y empezarías a pedir a Dios, empezarías a pedir al Espíritu Santo.
y empezarías a recibir y a llenarte del Espíritu Santo. Necesitamos nosotros todo ese Espíritu de Dios, y sin Él nada somos, sin Él nada podemos. Por eso dice Jesús: el que no recoge conmigo desparrama. Si no estamos con Él, todo lo que hagas es inútil. Todo se va, es como echarlo en un saco roto, todo se va a perder, todo se va a acabar. Entonces, si ustedes se llenan del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ora en ustedes o a través de ustedes por sus hijos, un día sus hijos los van a seguir. Repito, tal vez no lo vean, pero un día los van a seguir. Un día sus hijos van a cambiar, un día sus hijos se van a convertir por la gracia misma de Dios. Por la gracia misma de Dios. Entonces, ¿qué les invito a que trabajemos esta semana? ¿Cómo vamos a saber que tenemos el Espíritu Santo en nosotros? O sea, a lo mejor, el Espíritu Santo se pide y se espera. El Espíritu Santo no necesitas ganártelo. Ya lo ganó Jesús para ti. No necesitas ganarte el Espíritu Santo, pero sí necesitas pedirlo y esperarlo, porque lo vas a recibir en el momento que Dios quiera y en el modo que Dios haya decidido. Entonces hay que nosotros pedirlo y esperarlo al Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a saber entonces que nosotros tenemos ese Espíritu Santo, que nos estamos llenando del Espíritu Santo? Jesús nos dio la clave: el árbol se conoce por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos de una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Cuáles son esos frutos? Los frutos son el amor, capacidad de amar, Ya puedes amar incluso a tus enemigos. Es que si no puedes amar y no puedes perdonar, es porque te falta la fuerza de lo alto. No vas a poder con las solas fuerzas humanas. Hay cosas que no nos alcanzan las fuerzas humanas, pero la fuerza de Dios sí. Con la fuerza de Dios es suficiente. Entonces, un fruto de haber recibido al Espíritu Santo es el amor. Otro fruto es el gozo, la alegría santa. A mí me ha tocado ver muy pocas personas ungidas con el don de la alegría santa. Es muy hermoso, porque es una sonrisa muy leve, no es una carcajada, ni siquiera una risa, es una sonrisa muy leve en el rostro, pero que refleja una profundidad impresionante. Cuando a mí me ha tocado verlo, es como para sentarse uno a verle la cara a esa persona. No importa que esté arrugada y chimuela, no importa. Ese gozo santo que reflejan es impresionante. La paz, otro de los frutos del Espíritu Santo, la paz en nuestros corazones, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, la templanza. Miren, muchas mujeres, sobre todo en este tiempo, les gusta mucho reunirse en algunos lugares para tomarse un vinito con otras amigas y hablar pestes de su viejo. Les fascina. Eso, conozco grupos así, personas que nomás se juntan a eso, a hablar de su viejo. Pero si no te casaste con alguien lleno del Espíritu Santo, ¿cómo quieres que tenga esos frutos? Si se casaron con lo que había, pues bueno, pues eso fue lo que agarraste, lo que había, ¿no? No te llegó por correo, pero pues es lo que había en ese momento, y tomaste la decisión de casarte con esa persona. Pero no estaba llena del Espíritu Santo, pues atente a las consecuencias. ¿Cómo quieres que viva como si tuviera el Espíritu Santo, si cuando le conociste ni conocía a esa persona el Espíritu Santo? No podemos exigirle ni a los hijos ni a los que nos rodean que vivan como si tuvieran al Espíritu Santo si no lo tienen. Y si no lo tienen, tú ayúdale a que lo reciba. Tú ayúdale a tus hijos a que lo reciban. Y para eso tú tienes que recibirlo. Que vean el cambio.
que noten la diferencia de lo que se es antes del Espíritu Santo y de lo que se es después del Espíritu Santo, y entonces van a desear, te van a preguntar, te van a imitar, porque van a querer lo que Dios te dio a ti. Van a querer tener esa paz, van a querer tener esa felicidad, van a querer tener lo que tú has recibido de Dios, pero porque abriste tu vida, abriste tu corazón a Él. Pero si solamente lo abres, si los frutos que tú tienes son división, odio, orgullo, todas estas cosas, resentimientos, corajes, pues no esperes tener una bonita familia, unida, armoniosa. Eso solo con el Espíritu Santo. Eso solo con el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo yo he visto personas, el rostro de gozo que traen. Y cuando no tienen el Espíritu Santo las personas, pues ya se ven diferentes, se ven pues así como ustedes, ¿verdad? No, algunos sí tienen el Espíritu Santo. No se les nota, pero sí tienen el Espíritu Santo. No, no es cierto. Ya saben que aquí todo es verdad y nada es mentira. Entonces, esto los invito a que piensen en que nos llevemos para trabajar en esta semana. Revisa si tú tienes frutos del Espíritu Santo, no los dones, porque a veces la persona puede tener dones y no darse cuenta. Frutos, se nota algo de esto. Busca esto en tu esposa o en tu esposo o en tus hijos. Búscalo. Si no lo tiene, ¿qué grado de culpa puedes tener tú? ¿Qué grado de culpa puedes tener tú de que no lo tengan? ¿Qué tal si tú eres el obstáculo de lo que tú criticas? ¿Qué tal si tú eres el obstáculo? Pues es importante detener nuestra vida y revisar nuestros frutos. ¿Qué traes en el corazón? ¿Cuáles son los recuerdos que hay en tu mente? ¿Los recuerdos que te llevan a Dios o los recuerdos que te van encerrando en tu pasado, te van encerrando en el rencor, en el odio, en la división? ¿Qué es lo que traes en tu mente, en tu corazón? ¿Cuáles son los frutos de tu vida? ¿Cuáles son los frutos de tu vida? ¿Qué es lo que refleja tu rostro? Algunos deberían de ponerse frente al espejo y ver su cara. Cuidado, unos se van a asustar, pero digo, bueno, es importante que vean cómo te ves, qué reflejas en ese espejo tú, qué reflejas, cómo es tu cara, tiene paz, qué tienes amabilidad, tus ojos son de una persona que es buena con todos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo se te ve? Tenemos que ver cómo te tratan los demás, si te tratan bien, si te tratan mal. Tú tienes algo que ver si te tratan bien, tú tienes algo de culpa si te tratan mal. Revisa, no solamente en la otra persona, tenemos que trabajar en nosotros para poder nosotros llenarnos del Espíritu Santo y ser el camino a seguir. Porque nosotros seguimos a Cristo, nos llenamos de Dios, entonces el que nos siga va a aprender a llenarse de Dios. Entonces podremos decir como Pablo, imítenme a mí que soy imitador de Cristo. Imítenme a mí, pero primero tenemos que detenernos para revisar nuestra vida. Si vivimos en miseria, en amargura, soledad y todo esto, por algo puede ser. Por algo puede ser. Las cosas no se dan nada más porque sí. Y con esto termino, el ejemplo que hemos puesto tantas veces, ¿no? De la ancianita que viene a la iglesia y es una mujer que es bien servicial, hasta limpia el templo, lee las lecturas, hace de todo en el templo, ¿verdad? Dedica su vida en el templo y siempre se le ve caminando a la pobre viejita a duras penas ir al templo, mientras sus hijos pasan en unos carros muy buenos a un lado de ella. Nadie la trae a la iglesia. Y todos, mira nada más, ella tan buena, ella tan servicial, y mira a sus hijos que no le ayudan en nada. La hubieran conocido la viejilla de joven, a ver si pensaban lo mismo. Es que todo tiene consecuencias.
Todo tiene consecuencias. Es muy fácil si ahorita se equivocan y si están cometiendo errores, pero estos errores un día les van a cobrar factura. Un día, tarde o temprano, en este mundo o después, pero nada va a quedar impune. Más vale que revisemos cuáles son nuestros frutos. Puedes preguntarle a alguien que sea de confianza y que sea honesto, pregúntale. Si quieres conocer más errores tuyos, pregúntale a tu suegra. En un ratito te dice todo lo que traes, te pone una lista inmediatamente ahí de lo que tienes que trabajar. Hay muchas maneras de que nosotros trabajemos esto, pero es importante saber cuáles son nuestros frutos, para que no pienses que estás bien y el día que te mueras te des cuenta que estabas mal y ya no puedas corregir nada. Ahorita es el momento justo para que ahorita que estamos vivos y todavía podemos llenarnos del Espíritu Santo, y Él puede corregir lo que nosotros por nuestras propias fuerzas ya no podíamos hacer absolutamente nada. Pues que el Señor nos conceda todas las gracias que necesitamos. Se lo pedimos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.